Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre eterno. Padre amado, te damos gracias porque toda tu palabra sigue vigente desde el inicio de la creación, y así como hoy muchos tratan de torcer tu palabra, así también ha sido en épocas pasadas. Sin embargo, tu palabra permanece inquebrantable, resistiendo todo ataque en su contra. Permítenos, Padre amado, ser tu palabra hecha carne. En el nombre de Jesús. Amén. Wow, hermanos, excelente video. Este es un tremendo video. Y además, las noticias no paran. Es de locos, hermanos. Esto sigue avanzando. Definitivamente esto es irreversible. Nadie crea que nosotros estamos haciendo cierto tipo de oposición para que esto se detenga. Simplemente esto es irreversible. La gran teocracia cristiana, biométrica y fascista se está formando ante nuestros propios ojos sin que nadie pueda detenerla, absolutamente nadie. Hablamos de este Leviatán, de ese monstruo marino que es una malformación de la tribu de Levi, que pasó a convertirse en dos facciones políticas, los fariseos y los saduceos, quienes en vez de dedicarse a evangelizar, se dedicaron a hacer política, usando la religión como arma de control social. En ese momento se formó el Leviatán. Entonces empezaron a establecer en Jerusalén falsos ritos religiosos, se inventaron sus propios mandamientos, todo para atornillarse al poder. Lo más increíble es que esta historia se repite una y otra vez en nuestro mundo, a través de las eras, tal y como lo hemos venido estudiando. Recordemos Apocalipsis 12, donde se nos muestra este Leviatán escarlata. Es el gran dragón rojo, llamado también por Donald Trump como el Kraken. Es el Leviatán que era también el imperio romano pagano, que con esa religión pagana persiguió a la iglesia cristiana primitiva. Luego vimos en Apocalipsis 13 a otro Leviatán. Esta vez ya no era un dragón rojo, ahora era una bestia quimérica, con cuerpo de leopardo y 7 cabezas de león, con patas de oso y dientes y uñas de hierro. Ahora este Leviatán era el imperio romano católico, el cual pisoteó y desmenuzó a todo aquel que no obedeciera los dogmas del Papa de Roma. Y luego, hermanos, en el fin de los tiempos se levanta otro Leviatán. Ahora es una bestia de 2 cuernos con apariencia de corderito, pero que es realmente un dragón de 2 cuernos que se había disfrazado de cordero, es decir, que tenía apariencia cristiana y así engañaba al mundo entero. Pero este Leviatán ahora es Estados Unidos con su iglesia evangélica aliada con el ultrapoderoso complejo industrial militar. Recontra plop. Es tiempo de arrepentirse, hermanos. Es tiempo de poner la casa en orden. Es tiempo de abandonar todo tipo de alimento de origen animal, pescado, huevo, leche, queso, carne de animal, sea animal puro o inmundo, en fin, todo producto animal debe ser completamente evitado y desechado. Hermanos, vienen tiempos de retribución y viene mortandad, y por eso Dios nos dice: mira, guarda los mandamientos y ten fe, guarda los estatutos de la ley de Dios, recuerda la ley de Levítico. Esta ley te advierte sobre los alimentos inmundos, porque la mortandad viene precisamente por violar los mandamientos de Dios. Y nosotros, hermanos, lo hemos podido comprobar con nuestros propios ojos, cuando en el 2020 muchos se pusieron algo inmundo en sus cuerpos a través de sus brazos. Y luego las personas han ido muriendo súbitamente. ¡Plop! Hermanos, es de locos. El otro día
una persona me contaba cómo en el 2020 un familiar suyo de repente quiso ir al hospital a revisarse una hernia. Y resulta que terminó secuestrado en ese hospital con la excusa de que supuestamente ahora tenía la pestilencia 19. Lo más increíble de todo es que aquel familiar que era padre de quien me contaba la historia nunca fue operado por la hernia. Pero luego el hospital le dijo al hijo que su padre había fallecido de la pestilencia 19 y que ahora no quedaba más que incinerarlo. Entonces el hijo se enfureció mucho y exigió que le mostraran el cadáver de su padre porque él quería verificar que efectivamente su padre había muerto. Y si ya la historia no es como lo suficientemente bizarra, resulta que cuando el hospital accede a mostrarle el cadáver del padre a su hijo, lo que el hijo vio fue que el cuerpo de su padre había sido rajado desde el cuello hasta el vientre y también todo el cráneo. Es tremendo, hermanos. Uno se pregunta, ¿por qué alguien que supuestamente muere de la pestilencia 19 termina rajado como si le hubieran sacado todos los órganos? ¿Verdad, hermanos? Es de locos. No sé si ustedes recuerdan en aquellas épocas un horrible video que circulaba donde alguien filmó cómo dentro de un hospital todos los fallecidos de la supuesta pestilencia 19 tenían sus cuerpos rajados y sus órganos estaban siendo extraídos. Y entonces cuando me contaron esa historia, realmente eso no era más que una confirmación de que en efecto ese evento de la pestilencia 19 se usó para esconder a nivel global la más grande operación de tráfico de órganos que jamás haya existido. Es de locos y además con total impunidad, porque las personas no tenían derecho de ver a sus familiares enfermos, ni luego después de fallecidos, y se tenían que conformar con recibir las cenizas de sus familiares en un recipiente, con un papel que supuestamente certificaba que esas cenizas correspondían a su familiar fallecido. ¡Plop! Hermanos, sin embargo, aquellos que fueron lo suficientemente valientes pudieron lograr que el hospital les mostrara el cadáver de su familiar para confirmar si en efecto ese era su familiar el que había fallecido, y luego con perplejidad vieron cómo el cadáver de su familiar estaba todo abierto y rajado y luego cosido como si le hubieran extraído los órganos. Hermanos, lo más curioso es que 2 personas me confirmaron que eso les ocurrió precisamente a ellos, tal y como me lo contaron. Entonces uno puede ver lo horrible del ser humano, ¿verdad? Cómo el ser humano puede ponerse de acuerdo de forma colectiva en algo tan ilógico y carente de sentido común, y todo termina desembocando en una horrenda matanza. Es un fanatismo religioso desenfrenado que parece que nadie fuera capaz de ponerle freno. Y aunque este fanatismo religioso se desplegó en nombre de la ciencia, también sabemos que nos aproximamos a un fanatismo religioso en nombre de Dios. Hermanos, y si esto lo hizo el ser humano en el 2020 en nombre de la ciencia, ¿hasta dónde llegarán cuando luego piensen que están defendiendo a Dios, como lo hicieron en la Edad Media? Terminaron incinerando a las personas vivas en una hoguera. Hermanos, es de locos. En el 2020 mucha gente inocente murió en esos hospitales. ¿Y qué me dicen luego cuando empezó la imposición del bautismo negro? La cosa se puso aún peor. Hermanos, imaginémonos nada más, tú te fracturas un pie, vas al hospital
y luego te dicen que tienes la pestilencia 19, le dan la noticia a tus familiares que ya no pueden visitarte y estás a merced de que te duerman y luego te saquen los órganos y luego te incineren tu cuerpo y ya fue. Nadie puede saber qué ha pasado porque la escena del crimen es totalmente borrada. Tu cuerpo es incinerado y nadie puede hacerle una autopsia a tu cuerpo. Es decir, es el crimen perfecto, ¿verdad, hermanos? De locos, hermanos. Realmente vivimos en tiempos peligrosos. Leamos en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Es la terrible teocracia pseudo-cristiana, con apariencia de piedad, ¿verdad, hermanos? Uno los ve a ellos con las manitos así puestecitas como si fueran a rezar, pero son personas implacables. Es de locos, hermanos. Ahora, no estoy diciendo, como en algún momento lo aclaré, que no debes ir al hospital por ningún motivo, porque hay situaciones, todo tiene su contexto. Yo no puedo ponerme a tratar de dar una orden sin saber el contexto de cada persona. Por eso yo lo que te puedo decir es que más te vale que te arrepientas, más te vale que estés en paz con Dios, porque realmente vivimos en tiempos peligrosos donde el amor al dinero logra que un ser humano sea capaz de lo que sea. Sobre todo, miremos esto del tráfico de órganos, hermanos, y fue algo que estuvo a plena vista. Es tremendo, es el crimen perfecto además. A la verdad pareciera que no hubieran hecho nada malo, y sin embargo, los dólares de Estados Unidos fluyeron hacia muchos países del tercer mundo en busca de órganos. Bueno, pero ahora estamos en el 2025 y lo peor de todo es que el fanatismo religioso no retrocede, sino que va en aumento. La masonería católica, hermanos, es de locos, y esto nos muestra que una teocracia cristiana implacable y fascista está por desatarse en el mundo. Nosotros no estamos buscando culpables como para condenar. Estamos buscando a personas que están engañadas en este sistema pseudo cristiano para que salgan de él y se arrepientan. Si nosotros, o por lo menos yo, tuviera intereses políticos, de seguro que saldría mi rostro en los videos y de seguro que pues más o menos ya estaría mostrando que tengo intereses políticos, como que de alguna manera ya se estuviera viendo, ¿verdad, hermanos? Entonces, como para que nadie invente chismes, no hay ningún interés más del que tú te salves, que de verdad no solo tú, sino tu familia se salven de lo que está por ocurrir, porque estamos viendo que estos eventos se están dando cada vez más. Y es algo que Cusatón lo ha venido advirtiendo desde hace mucho tiempo. Además, hermanos, como muchos de ustedes lo saben, ¿desde cuándo no vengo diciendo que para Estados Unidos viene una terrible teocracia? Miremos ahora lo que está pasando en el estado de Alabama, en Estados Unidos, el cual ha pasado un proyecto de ley, creo que ya es una realidad, mediante el cual las escuelas públicas están obligadas a hacerle una oración a Dios. De lo contrario, perderán la ayuda del gobierno, la ayuda financiera. Y uno se pregunta, ok, pero ¿a qué Dios le van a hacer esa oración? Hermanos, sabemos que hay cristianos que creen
que Dios es solamente un solo Dios, que son los unitarios. Otros creen que hay 3 dioses, que son una especie de trinitarios como los adventistas. Otros creen que hay un Dios que se manifiesta en 3 personas, que son los trinitarios. Entonces, ¿a qué Dios le están orando, verdad, hermanos? Es de locos. ¿Quién pudiera entonces decirnos a nosotros que somos fanáticos religiosos o conspiranoicos cuando esto es algo que Cusatón profetizó mucho antes de que ocurriera? Porque los adventistas, y uno no puede negarlo, ellos han venido profetizando sobre una ley dominical, pero Ecusatón ha venido profetizando sobre el establecimiento de una teocracia pseudo-cristiana radical en Estados Unidos. Algo un poco distinto, porque para los adventistas esta ley dominical viene como de un momento a otro. Pero esta teocracia pseudo-cristiana radical no solo viene a imponer un día de reposo, viene a obligarte a adorar a la Trinidad. Y esto era algo que hace 10 años era imposible de creer. ¿Cómo así que Estados Unidos, la nación de la libertad y de la separación de iglesia y Estado, y que tiene una primera enmienda de la Constitución que es como un muro de separación entre la iglesia y el Estado, de repente forma una teocracia radical cristiana que además va a ser bien implacable, algo que es totalmente opuesto al cristianismo? Parecía imposible, pero hoy es nuestra realidad, lo estamos viendo con nuestros propios ojos y es de locos, hermanos. Y si hay alguien que todavía nos dice conspiranoicos, yo creo que termina quedando como un retrasado mental, tal vez como un esclavo gustoso y voluntario de la ignorancia. Porque, hermanos, aquí hay video tras video y prueba tras prueba de que esto lo profetizó primero Ecusatón, cuando a nadie jamás se le hubiera imaginado, ni siquiera a los adventistas, porque además a ellos todo esto los ha tomado por sorpresa, al punto de que la mayoría tienen ya el 666. Muchos se quedaron esperando la tal ley dominical, y Ecusatón les profetizó que para Estados Unidos venía una teocracia radical que te obligaría a hacerle una oración a la Trinidad, y eso sería como una forma de adorar a este Dios trinitario. Plop, hermanos. Entonces, recordemos también que lo dijimos, que después de el bautismo negro, que es el 666, que se desató en el 2020, venía un decreto en donde te iban a obligar a hacerle una oración a la Trinidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Alabama, hermanos? Lo estamos viendo de locos. Se está pasando este decreto. Y no olvidemos lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios, pero el mundo está bajo el maligno. Creo que es bastante claro, hermanos. El mundo entero está bajo el maligno. Y yo me pregunto, si el mundo entero está bajo el maligno, ¿cómo es que en Estados Unidos el estado de Alabama pretende obligar a los niños en las escuelas a orarle a Dios? Es como contradictorio eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿No que el mundo estaba bajo el poder del maligno? A menos que aquel Dios que el estado de Alabama pretende que los niños le hagan oraciones no es realmente el verdadero Dios. Entonces ahí sí se cumple que el mundo entero está bajo el poder del maligno, porque ya sabemos que el Dios que quieren que se adore, el Dios oficial aprobado por el gobierno, es el Dios Trinidad, el Dios transgénero con nombre de mujer, pero que es hombre. Es este Dios fracasado, inepto, iracundo, implacable, que ha llevado a cientos de millones de cristianos a la hoguera, a la guillotina, que ha sido defendido a capa y espada, a sangre y fuego,
Es el dios más fracasado del mundo que solo puede ser adorado a través de decreto de Estado. Plop. ¿Qué pasa, hermanos? Sabemos que la verdadera Trinidad es el Papa de Roma, quien a la final es un hombre, pero se manifiesta en 3 personas. Este hombre se cree Santo Padre, es decir, ya de por sí eso es bastante bizarro, pero también se cree Rey del Vaticano. Y como si fuera poco, se cree vicario de Cristo. Hermanos, y no es más que un hombre, a la final es eso, un simple hombre. Entonces Él es la verdadera Trinidad. Ahora, cuando nosotros leemos el Apocalipsis, se nos revela que sí hay una profecía que nos muestra que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Sí, Señor, hermanos. Leamos en Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Indudablemente estamos ante un poder satánico que nunca muere, ¿verdad, hermanos? Y luego, si muere, resurge de nuevo con gran poder, inclusive si sufre una herida mortal, al punto de que su falsa luz, su poder deslumbrante, enceguece a los moradores de la tierra, quienes no están escritos en el libro de la vida. Y por eso pues la adoran a esta bestia y se regocijan con su falsa luz, quedan maravillados viendo que es un poder invencible aparentemente, que perdura a través de siglos y siglos y que, bueno, pareciera que viniera en nombre de Dios, pero que es el demonio. Entonces eso es lo que nos revela esta bestia que era, es decir, que existía en eras pasadas o en siglos pasados, luego no es, lo cual quiere decir que deja de existir, y luego será, lo cual nos quiere decir que resurge en el futuro. ¡Wow! Es decir, es un poder demoníaco porque nunca muere. Entonces es un poder sobrehumano, pero satánico. Esta profecía es muy importante entenderla, hermanos, para no solo no ser engañados jamás por el falso profeta y sus versículos sacados fuera de contexto, pero también para darle luz a aquellos que están en oscuridad, para que tampoco ellos sean engañados, y si hoy en día son engañados, sacarlos del engaño, sobre todo en estos tiempos finales, hermanos, porque en videos pasados nosotros hemos tratado de darle luz a esta profecía. Yo les he explicado algo de esto, por ahí hay un video corto de la explicación de los 7 reyes, 5 han caído, uno es y el otro durará breve tiempo. Bueno, hace parte de toda esta profecía que yo les he tratado de explicar, que va ligada a la profecía de la bestia que era, y luego no es, y luego será. Pero como que faltaba algo, hermanos, y bueno, finalmente ahora quiero hacer un video realmente contundente sobre la profecía. Y para poder entenderla mejor, tenemos que partir del contexto correcto. No podemos ser como los evangélicos que todo lo sacan fuera de contexto. Y eso es lo primero. Tenemos que establecer el contexto correcto de la profecía. Entender que quien la escribe es el apóstol Juan, que estaba preso en la isla de Patmos alrededor del año 95 o 96 después de Cristo. Eso es muy importante porque el apóstol Juan hace referencia a los 3 tiempos, al pasado, al presente y al futuro. Entonces es importante entender el presente, poniéndonos en el contexto de él, para poder entender el pasado y el futuro. Así que cuando él habla de esta bestia que era
indudablemente se tiene que referir a un poder político que operaba en el pasado, es decir, antes del año 95 después de Cristo. Y cuando él habla de esa bestia que ya no es, indudablemente el apóstol Juan se refiere a que en el momento presente en el que él está escribiendo el Apocalipsis, ese poder político dejó de existir. Y luego cuando el apóstol Juan dice que la bestia será, hace referencia a que mucho tiempo después del año 95 después de Cristo, pues ese poder político satánico vuelve a resurgir, de manera que los moradores de la tierra quedan asombrados y maravillados con ese poder religioso que los engaña porque es un poder satánico. Hermanos, entonces ahora, esta profecía, como yo se las expliqué antes, porque tengo que aclarar qué es lo que hemos hablado de esto en videos pasados, sobre todo en un video, donde la interpretamos de la siguiente manera. Dijimos que la bestia que era es el Imperio Romano Pagano, el cual gobernó el mundo hasta el año 476 después de Cristo. Y luego dijimos que la bestia que no es cuando el Imperio Romano deja de existir, porque precisamente colapsa en el año 476 después de Cristo. Entonces el Imperio Romano deja de existir hasta el año 538 después de Cristo. En ese periodo dijimos que la bestia no es, porque ya no existe. Y luego la bestia será, como dice el apóstol Juan, es cuando el Imperio Romano resurge, pero ya no como Imperio Romano pagano, sino ahora como Imperio Romano católico, lo cual ocurre a partir del año 538 después de Cristo. Entonces leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 17 versículo 9 al 11. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Hermanos, tremendo, pero todo esto lo vamos a descifrar en este video. Como sabemos, las 7 cabezas de la bestia son 7 reyes, que son 7 poderes políticos del Imperio Romano. Estos 7 reyes son reyes, cónsules, decemviros, dictadores, triunviratos, césares o emperadores, y por último, el Pontifex Maximus o Papa. Entonces, los 5 reyes que ya habían caído cuando el apóstol Juan escribió el Apocalipsis, es decir, en su tiempo presente, fueron los reyes, los cónsules, los decemviros, los dictadores y los triunviratos. Entonces, el poder político o rey que es o que está vigente en el momento cuando el apóstol Juan está escribiendo su carta del Apocalipsis era el 6º rey, que es el César o emperador. Sin embargo, ese poder político solamente dura hasta el año 476 después de Cristo, cuando colapsa el Imperio Romano. Entonces ahí tenemos que el último César o emperador era el César Rómulo Augustulo, quien fue depuesto por el general bárbaro Odoacro. Entonces ahí es cuando finaliza el 6º rey, ahí es cuando cae el 6º rey, pero cae en el futuro. En el momento presente del apóstol Juan, 5 reyes habían caído. El 6º rey cae en el año 476 después de Cristo. Tremendo, hermanos. Entonces, lo que habíamos dicho en videos pasados es que el Imperio Romano Pagano deja de existir, la bestia no es, a partir del año 476 después de Cristo hasta el año 538 después de Cristo. Entonces, habíamos dicho que durante ese breve periodo de tiempo se formaba o se formó una entidad política conocida como el Exarcado de Ravenna,
y que duraría breve tiempo, es decir, hasta el año 538. Entonces, ese sería el séptimo rey, el cual duraría breve tiempo. Y luego, a partir del año 538 después de Cristo, vendría el octavo rey, que sería ahora el Papa de Roma, quien sería coronado ahora por el emperador Justiniano de Oriente en el año 538, como rey absoluto de todas las iglesias. En ese momento entonces, los moradores de la tierra quedarían maravillados con la pomposidad del Papa de Roma y terminarían adorándolo como si fuera Dios, por supuesto, por decreto de Estado. Sin embargo, esta profecía, que la interpretábamos de esa manera, como les acabé de explicar, tiene ciertos inconvenientes que, bueno, hermanos, estábamos como que, ¿qué pasa ahí? El primero es que el apóstol Juan dice que el periodo de la bestia que no es, pues es cuando él está escribiendo el Apocalipsis, él está hablando en tiempo presente. Es decir, que tenemos que enmarcarnos en el año 95 y 96. Ese sería el momento en el que la bestia no es. Y eso no coincide con el periodo que va del año 476 después de Cristo al año 538 después de Cristo, cuando nosotros habíamos dicho que la bestia no es. Es decir, que lo que nosotros habíamos explicado como el momento en que el Imperio Romano se había extinguido, no es del todo el periodo en el que la bestia no es. El segundo punto es que el periodo del exarcado de Ravenna ni siquiera coincide con el periodo en el que el Imperio Romano dejó de existir, es decir, en el que la bestia no es. La mayoría de historiadores dicen que el exarcado de Ravenna se formó a partir del año 700 después de Cristo, mientras que el Imperio Romano dejó de existir entre el año 476 y 538 después de Cristo. Aun y si uno dijera que los historiadores cambiaron la historia como frecuentemente ocurre, miramos que el exarcado de Ravenna igual debió haber surgido mientras el apóstol Juan estaba escribiendo el Apocalipsis, es decir, entre los años 95 y 96, porque él está hablando en tiempo presente, él está diciendo que la bestia no es. Es decir, hermanos, que si el apóstol Juan se hubiera referido al exarcado de Ravenna, debió profetizar en futuro. Él no debió decir que la bestia no es, debió decir que la bestia será, si se hubiera referido al exarcado de Ravenna. Pero vemos que él habla particularmente en tiempo presente para referirse a la bestia que no es. Entonces es un punto interesante, porque si nosotros quisiéramos saber cuál es esa bestia que no es, tenemos que mirar específicamente lo que ocurre mientras el apóstol Juan está vivo. Específicamente, por ejemplo, lo que está pasando entre los años 95 y 96 después de Cristo. Entonces, hermanos, este es un punto contundente, porque nosotros vemos, por ejemplo, al pastor Alducin diciendo que el anticristo será un líder islámico, por ejemplo, que muchas veces él dice eso. Sin embargo, el Islam no existía antes que el apóstol Juan fuera encarcelado en la isla de Patmos. Es decir, que el anticristo islámico no está cumpliendo tampoco con las condiciones descritas por el apóstol Juan, en donde él dice que la bestia era, no es y será. Lo vemos, hermanos. Es decir, que la bestia es un poder político que perdura por muchísimo tiempo en la historia mundial. Y generalmente los evangélicos te hablan del anticristo como un líder futuro. Pero ojo, el apóstol Juan no habla del anticristo solo como algo futuro, sino también como algo pasado y como algo que en el presente dejó de ser. Entonces, si el anticristo fuera islámico, el apóstol Juan debió haber dicho algo como que la bestia será y ya. Porque no olvidemos que el Islam apareció en la escena mundial en el año 620 después de Cristo, o sea, en el futuro.
mucho tiempo después de que el apóstol Juan escribiera el Apocalipsis. Asimismo, el falso profeta Armando Alducín dice que el anticristo será asirio, que ya viene, que está que aparece. Pero no olvidemos que el imperio asirio colapsó alrededor del año 750 a.C., por lo cual, a lo mucho, si el apóstol Juan estuviera hablando de un anticristo asirio, debió haberse referido a la bestia como la bestia que era, simplemente así, una bestia que surgió en el pasado, pero que ya no existe. Y pudiera también decir que la bestia no es en tiempo presente, porque ya dejó de existir, pero está como difícil que diga que la bestia será, porque por ningún lado vemos que se esté formando un imperio asirio. Es decir, hermanos, y aún si nosotros quisiéramos tolerar la idea de que el anticristo asirio cumple esas tres condiciones de existir en el pasado, en el presente y en el futuro, miremos que el apóstol Juan tiene más requisitos que se deben cumplir para que encaje en la profecía del anticristo. Y es en donde él dice que la bestia tiene 7 cabezas. Primero dice que son 7 montes donde se asienta la mujer. Como sabemos, esa mujer es la Iglesia Católica, la gran ramera. Y esos 7 montes son las 7 colinas de Roma. Leamos en Apocalipsis 17, versículo 9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Hermanos, no hay manera de que un anticristo islámico, turco o asirio cumpla con esta profecía. Pero es que es imposible, ¿verdad, hermanos? Porque la Iglesia Católica está sentada en Roma y Roma tiene 7 colinas. Y entonces nos dice que esas 7 colinas son también 7 reyes. Así que realmente es imposible que esto lo cumpla un líder islámico, turco o asirio. Pero esto va aún más lejos. Esos 7 reyes, nos dice el apóstol Juan, que 5 ya han caído al momento en que él escribe el Apocalipsis. Que uno es decir, que un rey gobierna en el momento en que él está escribiendo el Apocalipsis. Y en este caso, ni el imperio asirio ni el imperio islámico tuvieron poder político cuando el apóstol Juan estaba preso en la isla de Patmos escribiendo el Apocalipsis. Así que ahí tenemos un problema tremendo para tragarnos la idea de que el anticristo es asirio, turco o tal vez judío, como lo quieras llamar, de cualquier denominación que no sea romano. El anticristo está en Europa, ahí donde están los 7 montes, que son las 7 cabezas de la bestia. Hermanos, entonces son 2 profecías que desbaratan de inmediato cualquier intento de inventarse un anticristo que no esté en Roma y que por tanto no sea el Papa de Roma. Es impresionante. No hay ninguna forma o manera de que algún poder mundano que quiera hacerse pasar como anticristo cumpla con todas esas condiciones al mismo tiempo. Es decir, el anticristo verdadero cumple con todo y no hay ningún otro anticristo que se quiera hacer pasar como anticristo que pueda cumplir con todo. Ni el anticristo islámico, ni el anticristo asirio, ni el anticristo judío, ni turco, como quieras inventártelo, no es posible. El único que casa con todas las características descritas por el apóstol Juan es el Papa de Roma. Es indudable, hermanos. Miremos este asunto porque es muy claro. El anticristo no puede ser nada más un poder futuro, como nos lo vienen predicando los falsos profetas evangélicos. El apóstol Juan nos deja bien claro que la bestia, que es el mismo anticristo, ha sido un imperio que ha tenido poder en el pasado, en el presente y en el futuro.
Es de locos. El apóstol Juan, ahí en el año 95 después de Cristo, nos dice que de esas 7 cabezas de la bestia, que son 7 reyes, 5 ya habían caído. Y al tiempo presente, dice el apóstol Juan, dice que la bestia no es, sin embargo, uno de los 7 reyes de la bestia gobernaba en tiempo presente. Es decir, un rey es. Hermanos, entonces es recontra, hiper, mega irrefutable que el anticristo es el Papa de Roma. Y eso que no hemos mirado el tema de que el título papal de Vicarius Filii Dei te da 666 cuando le asignas valores numéricos a las letras de Vicarius Filii Dei en latín. Pero volviendo al tema, cuando el apóstol Juan escribe el Apocalipsis en el año 95 después de Cristo, de nuevo, él declara que ya habían caído 5 reyes que son parte de las 7 cabezas de la bestia. Sin embargo, dice que uno es decir, uno de esos reyes, que sería el 6º, estaba gobernando en el tiempo presente. Que alguien me muestre que rey del imperio asirio o islámico o turco gobernaba en los tiempos del apóstol Juan. Ninguno, hermanos. Es que la palabra es supremamente, impresionantemente concreta y exacta. Cualquier poder que sea anticristo en el futuro debe haberlo sido además en el pasado y en el tiempo presente del apóstol Juan, pero también nos debe revelar que ha sido parte de la estructura política que estaba activa y que tenía el poder en los tiempos en que el apóstol Juan estaba preso en la isla de Patmos. El único poder que estaba activo en ese momento era el Imperio Romano. Entonces esta es una profecía que anula por completo cualquier idea de decir que el anticristo es cualquier otro ser menos que el Papa de Roma. Porque el anticristo asirio no tuvo 7 reyes. De ninguna manera en Asiria 5 reyes habían caído y uno gobernó en el momento en que el apóstol Juan estuvo preso. De ninguna manera. Todos sabemos que quien gobernaba era el emperador Domiciano, quien había encarcelado al apóstol Juan en el 14º año de su reinado. Entonces ese es el 6º rey. Como ya vimos, 5 han caído. Luego está el 6º, que gobierna en el momento en que el apóstol Juan escribe el Apocalipsis. Es cuando él dice uno es, refiriéndose al poder que tenía el gobierno del Imperio Romano en ese momento, que es el César. Hermanos, entonces no hay manera literalmente de que alguien nos diga que el anticristo es asirio. Es de locos, hermanos. Ahora, ¿cómo es posible que el apóstol Juan diga que la bestia al presente no es, cuando él está hablando en tiempo presente, y al mismo tiempo nos diga que de las 7 cabezas de la bestia, 5 reyes han caído y uno al presente es? Es decir, es como que él dice que al mismo tiempo la bestia no es, pero uno de sus reyes es decir, una de sus cabezas es. Y parece un poco como contradictorio, ¿verdad, hermanos? Pero lo que aquí nos revela el apóstol Juan es que cuando él habla de la bestia, no se está refiriendo en una primera instancia al Imperio Romano, como nosotros lo habíamos mirado en el primer análisis profético, sino que se refiere específicamente al anticristo, hermanos, y es importante eso. La bestia en primera instancia es el anticristo y en segunda instancia es el Imperio Romano. Entonces se nos revela que uno de los 7 reyes o 7 cabezas de la bestia es el anticristo. Y cuando ese anticristo pierde poder político, entonces por eso el apóstol Juan puede decir que la bestia no es. Y luego otra cabeza de la bestia está gobernando y por eso puede decir que uno de esos reyes, que sería el 6º rey, es. Se pueden dar las dos cosas al mismo tiempo, porque él se refiere al anticristo específicamente. Y luego también habla de los 7 reyes que tenían poder político en el Imperio Romano. Entonces, luego cuando el anticristo recupera el poder político en el Imperio Romano, él dice que la bestia será.
¿Ok? Leamos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Yo creo que no queda duda que el apóstol Pablo habla en tiempo presente, ¿ok? Ya está en acción el anticristo, el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Por eso coincide con lo que dice el apóstol Juan. La bestia no es, el anticristo no es por el momento, porque hay otro poder que lo está deteniendo. Entonces, en aquella época ya existía el anticristo, solo que estaba siendo retenido por el sexto rey o César. ¿Y por qué, hermanos? Resulta que el César suprimió el cargo de Pontifex Maximus, que era el séptimo rey. Y de repente, de esa manera, pues el Pontifex Maximus no podía operar en el tiempo presente cuando vivía el apóstol Pablo y el apóstol Juan. Entonces, por eso vemos que si alguien quisiera venir a hablarte de un anticristo futuro, un extraño gobernante cibernético, turco, judío, islámico, asirio, que te muestren primero que ese anticristo estuvo en acción durante los tiempos del apóstol Pablo. Y por supuesto que no hay manera de que te lo puedan mostrar. Lo vemos, hermanos, es decir, que si nosotros miramos la palabra de Dios en su contexto correcto, no hay ningún lugar a dudas de lo que nos revela. Porque es que son palabras contundentes. El apóstol Pablo dice, en el tiempo presente ya está en acción el anticristo. Entonces, como es lógico, ese anticristo sigue siendo el mismo en nuestros días. Tiene que ser el mismo. De otra manera, pues ahí sí que estaríamos totalmente perdidos. Sobre todo porque además él lo refiere en la misma profecía de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Él dice que luego se manifestará el anticristo con todo su poder maligno. Y luego vendrá la segunda venida de Jesús cuando Él lo destruirá con el resplandor de su venida. Entonces es indudable que el mismo anticristo que existía en el tiempo del apóstol Pablo es el mismo que existe en los tiempos nuestros. Por eso, si alguien viene a hablarte de un anticristo asirio, muéstramelo en la Biblia, en el tiempo de los apóstoles, y no lo vamos a encontrar por ningún lado. Hermanos, es contundente. Leamos en 1 de Juan capítulo 2 versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Miremos, hermanos, es decir, no solo el anticristo ya estaba manifestándose, sino que su doctrina empezaba a ser acogida por muchas personas que ahora también tenían espíritu de anticristo. Como ya hemos visto y hemos estudiado, todo aquel que niegue al Padre y al Hijo es anticristo. Y la doctrina que niega al Padre y al Hijo es la doctrina trinitaria. ¿Y quiénes están detrás de la doctrina trinitaria, hermanos? Es la Iglesia Católica con su imperio romano. No hay duda de eso. Entonces está bastante claro. Miremos esto, hermanos. No hay gobernante que cumpla todas estas condiciones, sino el Papa de Roma. Es que esta prédica derrumba todas las prédicas de estos pastores evangélicos, sacerdotizos, que hablan de que viene un gobernante turco, pero recordemos que el Imperio Otomano no estaba en acción en los tiempos del apóstol Juan. Y luego, ¿qué dice el sacerdotizo Luis del Toro? Él dice que el anticristo fue Nerón. Y bueno, Nerón estaba en acción en los tiempos del apóstol Pablo y del apóstol Juan, pero ojo,
Nerón era el sexto rey de las 7 cabezas de la bestia, y este poder político que sí existió en los tiempos del apóstol Juan, cuando él estaba preso en la isla de Patmos, se disolvió para siempre cuando colapsó el imperio romano pagano en el año 476 después de Cristo. La historia revela entonces que ahí se dio el último César o emperador del imperio romano, que fue Rómulo Augustulo. Es decir, que los césares o emperadores llegan a su fin. Por tanto, Nerón no puede cumplir, o si hablamos del César, porque Nerón no puede vivir hasta nuestros días, pero si hablamos del poder político del César, que es el sexto rey, pues ya vemos que colapsó en el año 476 después de Cristo y dejó de existir. Pero si aún queremos ir más a fondo, el apóstol Juan es bastante claro en decirnos que es el octavo rey el que va a perdición y que es el mismo séptimo rey. Y en este caso, el sexto rey, que es el César o el emperador, pues no va a perdición. Entonces no puede ser Nerón el anticristo. En este caso solo podemos concentrarnos en los siguientes 2 puntos, el octavo rey y el séptimo rey, para saber quién es el anticristo. Entonces, volviendo a la profecía del apóstol Juan, él nos dice que cuando él estaba preso en la isla de Patmos, 5 reyes del imperio romano ya habían caído. Recordemos de nuevo eso. Eran primero reyes, segundo cónsules, tercero decemviros, cuarto dictadores, quinto triunviratos. Entonces luego faltaban 2 reyes por tomar posición del gobierno. El sexto, que era el que gobernaba en ese momento, por eso el apóstol Juan dice que uno es, que es el que gobernaba en ese momento, que es el César o el emperador, y luego el séptimo, que es el Pontifex Maximus o Papa de Roma. Entonces, el apóstol Juan, cuando dice que la bestia era, él hace referencia a ese cargo político del Pontifex Maximus, que estuvo vigente antes de que el apóstol Juan fuera exiliado a la isla de Patmos, en lo que se conoció como la República Romana. ¿Ok? Es decir, durante la República Romana, estos 5 reyes que les acabé de mencionar eran quienes tenían el poder político. El séptimo rey, que era el Pontifex Maximus, solo tenía un poder religioso, pero trataba de unir a la iglesia y al Estado. Entonces, durante todo ese periodo de la República Romana, que va del año 509 a.C. al año 27 a.C., el Pontifex Maximus gobernaba con los 5 reyes que el apóstol Juan decía que habían caído. Pero resulta que en el año 26 a.C. empieza una nueva etapa del Imperio Romano conocida como Principados y Dominados. El periodo de Principados va del año 26 a.C. al año 284 después de Cristo. Y el periodo de Dominados va del año 285 después de Cristo al año 476 después de Cristo. Y es en ese momento cuando colapsa el imperio romano pagano. ¿Ok? Entonces, en ese periodo de principados y dominados, resulta que el cargo de Pontifex Maximus es suprimido. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? El apóstol Juan dice que 5 reyes han caído, pero el cargo del Pontifex Maximus no cayó en el periodo cuando finaliza la República Romana, sino que simplemente fue como suprimido, fue como congelado, tal vez absorbido. El César decidió que él iba a hacer las veces de Pontifex Maximus, y a pesar de que el Pontifex Maximus gobernaba con los 5 reyes, pues ese poder político no cayó. ¿Ok? Entonces, por eso es que el apóstol Juan dice que la bestia no es en el tiempo presente, porque
¿qué pasó con el Pontifex Maximus? De un momento a otro desapareció. Este era un cargo importante en el Imperio Romano pagano porque era como el sacerdote que pretendía unir a la sociedad con Dios. Él era como una especie de puente, de ahí la palabra Pontifex, que es como un puente entre Dios y los hombres. El Pontifex Maximus pretendía ser Dios en la tierra y buscaba que las personas lo vieran como un semidios que los comunicaba con los dioses. Sin embargo, de repente, plop, el cargo es suprimido por orden del César y el César dice, ya fue, yo me voy a comunicar directamente con los dioses. Hermanos, entonces, esa bestia que es sobre todo el Imperio Romano pagano en el periodo de la República, hace referencia al periodo en el que el Pontifex Maximus gobernó con los 5 reyes que habían caído. Y ahora resulta que el último Pontifex Maximus fue un sacerdotisa conocido como Lépido, el cual tuvo su último gobierno en el año 44 a.C. De ahí en adelante hasta el año 476 después de Cristo, sería solamente el César o emperador quien haría las veces de gobernante y de Pontifex Maximus. Por eso fue que el apóstol Juan terminó encarcelado en la isla de Patmos, porque el emperador Domiciano pretendía que el apóstol Juan lo adorara como si él fuera Dios cuando él era solamente un gobernante. Hermanos, también hay algo curioso ahora que menciono lo de la isla de Patmos, porque a Donald Trump se le ha ocurrido la idea de enviar prisioneros a una isla, la isla de Guantánamo en Cuba. Tremendo, hermanos, esto no se lo inventa nadie. Entonces, la bestia que era es ese periodo de la República Romana donde el Pontifex Maximus gobernaba con los 5 reyes que habían caído. Y luego la bestia que no es, que en el tiempo presente del apóstol Juan, hace referencia a que el cargo del Pontifex Maximus es suprimido durante este periodo que les menciono de principados y dominados. Es a partir básicamente del año 19 a.C., cuando Julio César decide que él va a ser el Pontifex Maximus y también va a ser el emperador de Roma. Sin embargo, pues ya no se ejercían funciones sacerdotales, sino que simplemente el cargo de Pontifex Maximus estaba un poco como congelado. Por eso el apóstol Juan dice en ese momento que la bestia no es. Entonces, ahora sí podemos ver algo que concuerda mucho mejor y yo creo que a la perfección con el análisis de esta bestia que era, que no es y será, y que tiene que ver ahora sí, no con el Imperio Romano colapsando en el año 476, sino con el Pontifex Maximus. Porque cuando mirábamos esto desde ese punto de vista, en donde decíamos que el Imperio Romano colapsaba en el año 476 para luego formarse el Exarcado de Ravenna, a uno se le vienen algunas preguntas, porque resulta que el Exarcado de Ravenna ocurrió 3 siglos después de que el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos. Y él está hablando en tiempo presente, él está diciendo la bestia no es. Y nosotros estábamos analizando la profecía diciendo que el Imperio Romano colapsó en el año 476 y ahí empezaba ese periodo de la bestia que no es, pero eso es en el futuro. El apóstol Juan está hablando en tiempo presente, ¿ok? Entonces, si así fuera la cosa, tal vez él habría tenido que profetizar que la bestia no será, pero él dijo es todo lo contrario, que la bestia será. Hermanos, entonces nosotros tenemos que mirar que el único poder global que cumple estas 4 condiciones es el Pontifex Maximus. Él es esa bestia que era, que gobernaba en la República con los 5 reyes que han caído, y él es esa bestia que no es cuando el cargo de Pontifex Maximus es suprimido, y luego él es esa bestia que será cuando de repente el Papa de Roma es erigido como el sumo sacerdote de todas las iglesias. Hermanos, entonces,
El Imperio Romano colapsó en el año 476 después de Cristo. El último César o emperador es el sexto rey, que hace parte de esas 7 cabezas de la bestia. En ese momento él perdió el poder político y es ahí cuando aparece nuevamente el Pontifex Maximus. Porque es hasta interesante, hermanos, porque el cargo había sido congelado y de repente como que el cristianismo le da nueva vida al Pontifex Maximus, pero él está ahí como en las sombras, como dice el apóstol Pablo. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, pero hay quien al presente lo detiene. El César o emperador no le permitía obtener poder político. Un momento, ese cargo está suprimido. Aquí el que manda soy yo y no voy a gobernar con ninguna iglesia. Aquí gobierna solamente el emperador y punto. Sin embargo, cuando colapsa el Imperio Romano pagano y el último César o emperador claudica, entonces empieza como que a resurgir este Pontifex Maximus, pero ya no era Pontifex Maximus. Ahora se le conocía como Papa de Roma. Plop. Entonces el Papa de Roma, desde el año 476 después de Cristo hasta el año 538, empezó a mover los hilos ahí, tras bambalinas, sin tener mucho poder político, pero todavía pues tratando de reorganizar la situación a su favor. Leamos en Apocalipsis capítulo 17 versículo 9 al 10. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces el séptimo rey, en el que en el tiempo presente el apóstol Juan dice que aún no ha venido, es el Pontifex Maximus, pero ya no como Pontifex Maximus, sino como el Papa de Roma. Y dice el apóstol Juan, es necesario que dure breve tiempo. Como nosotros sabemos, este periodo que va del año 476 después de Cristo hasta el año 538 después de Cristo, pues comparándolo con los otros periodos de gobierno de las cabezas de la bestia, es bastante breve. Son casi menos de 100 años, un periodo bastante corto, en donde este séptimo rey gobierna por breve tiempo. En ese pequeño corto periodo de tiempo, Roma estuvo controlada por tribus bárbaras, por lo que el Pontifex Maximus no podía ejercer un poder absoluto, sino un poder limitado. Por ese pequeño tiempo, el Papa de Roma tenía que tratar de gobernar conjuntamente con las tribus bárbaras que se habían tomado el poder, inclusive que habían saqueado a Roma. Pero eso hasta el año 538 después de Cristo. Luego el apóstol Juan dice en el versículo 11, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Entonces, esta bestia que era el Pontifex Maximus gobernando con los 5 reyes que han caído, y no es el Pontifex Maximus que queda sin cargo, porque su cargo es suprimido, pero ahora es el octavo rey, porque ahora él surge de nuevo en la escena del poder global, cuando el emperador Justiniano lo erige como el rey absoluto de todas las iglesias. Este Pontifex Maximus, que es coronado en el año 538 después de Cristo, es el mismo séptimo rey que estaba gobernando conjuntamente con las tribus bárbaras entre el año 476 después de Cristo y el año 538 después de Cristo, y es la misma bestia que era y que no es. Lo vemos, entonces todo va relacionado con el Pontifex Maximus. Miremos esto también, que cuando el Pontifex Maximus o Papa de Roma se da cuenta que hay un movimiento de cambio en la escena política y que ya el Imperio Romano ha colapsado, entonces él busca hacer una alianza
que es la que ocurre en el año 508 después de Cristo con el rey de Francia llamado Clovis de la dinastía merovingia, en donde Clovis debía garantizarle al Papa de Roma que él era el líder absoluto del cristianismo y el Pontifex Maximus debía siempre ungir como rey de Francia y de otras naciones de Europa, siempre a un descendiente de la dinastía merovingia. Finalmente, este es el octavo rey, pero es el mismo séptimo rey de las 7 cabezas de la bestia. Es de locos, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Ese periodo en el cual el Papa de Roma estaba en esa alianza también con el rey Clovis fue hasta el año 538 después de Cristo. Porque luego él asume ya el poder global cuando el emperador Justiniano de Oriente lo declara rey absoluto del cristianismo. En ese momento el apóstol Juan dice que este rey, que es el octavo y que es de entre los 7, va a la perdición. Es decir, que este poder político del octavo rey, que es el Pontifex Maximus, va a ir hasta el fin del mundo. El Papa de Roma seguirá teniendo el poder político hasta que Jesús venga en su segunda venida, cuando lo veamos venir en las nubes. Volviendo al asunto de que la geopolítica del Imperio Romano estaba cambiando, porque el Imperio Romano pagano había colapsado, el Pontifex Maximus se dio cuenta de algo, que las coronas que hasta ese momento estaban sobre las 7 cabezas de la bestia, que eran los 7 reyes, de un momento a otro pues fueron colapsadas, porque los 7 reyes pues ya no tenían imperio sobre el cual gobernar. Y hasta ese momento el Imperio Romano pagano nos revelaba que las coronas o el poder político estaba sobre las 7 cabezas de la bestia. Leamos en Apocalipsis 12, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Entonces, ¿dónde están las coronas? En las cabezas. Es decir, que los 7 reyes son los que tenían el poder político absoluto en el Imperio Romano pagano. ¿Qué pasa ahora cuando colapsa ese Imperio Romano en el año 476 después de Cristo? Pues se da una división en Europa, una división de regiones según las tribus que existían en Europa. En este caso, Europa quedó dividido en 10 regiones, que son la primera ostrogodos, la segunda visigodos, tercera francos, cuarta vándalos, 5 suevos, 6 alemanes, 7 herulos, 8 lombardos, 9 burgundios y 10 anglosajones. Pero ocurría que habían 3 tribus que no creían en el dogma de la Trinidad. Ellos creían solamente en el Padre y en el Hijo, aunque hoy en día son calumniados de creer solamente en el Padre y de que para ellos el Hijo no era realmente Dios. Pero ya sabemos que los ganadores son los que escriben la historia. Y podemos tener la plena seguridad de que esas tribus llamadas hoy en día arrianas creían era en el Padre y en el Hijo, pero no en esa deidad transgénero llamada Trinidad. Entonces, estos 3 pueblos que eran los herulos, los vándalos y los ostrogodos estaban en oposición con este poder religioso del Pontifex Maximus, y sin embargo, el Pontifex Maximus quería tomar el poder. Y la única manera de hacerlo era estableciendo una alianza con el rey Clovis de Francia, pues el rey Clovis tenía que asegurarse de erradicar de raíz esa doctrina antitrinitaria de los vándalos, de los herulos y de los ostrogodos, y de esa forma esos 3 cuernos fueron arrancados de raíz, es decir, que 3 tribus europeas fueron erradicadas de Europa. Uno se pregunta por qué en Europa siempre se está dando ese tema de persecución racial, ¿verdad, hermanos? Ay, hermanos, la historia siempre se repite, y es que esto fue lo que hizo el Papa de Roma. Realmente eliminó, destruyó a un pueblo
no solo por su religión, sino por su raza, porque se nos dice que arrancó de raíz a esas 3 tribus, herulos, vándalos y ostrogodos. Es como si hoy dijéramos que los franceses no existen, hermanos, no hay franceses, porque fueron todos destruidos. Y es lo que ocurrió con, por ejemplo, los ostrogodos. Fueron todos erradicados de la faz de la tierra, y por eso no vemos a una nación en Europa que esté relacionada con los ostrogodos, pero sí vemos a naciones que estén relacionadas con los alemanes, con los franceses, con los anglosajones, en fin. Hermanos, entonces el Pontifex Maximus se dio cuenta rápidamente de que si no hacía una movida rápida política, él iba a perder su poder que él ostentaba en el Imperio Romano pagano, es decir, que literalmente iba a quedar sin reinado, simplemente iba a ser un rey sin trono. Y es algo que además vuelve y juega, es recurrente con el Papa de Roma, de que él vive la misma crisis de ser un rey sin trono, como lo vimos, por ejemplo, cuando perdió los estados pontificios, luego los vuelve a recuperar cuando Mussolini firma el Acto de Letrán con la Iglesia Católica. Entonces es algo que se repite en la historia, hermanos. Pero el Pontifex Maximus se da cuenta que ahora quienes gobiernan son los cuernos que estaban en las cabezas de la bestia, y que las coronas ya no están en las cabezas, sino que ahora están en los cuernos. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Yo me pregunto, hermanos, ¿será que el Pontifex Maximus se leía el Apocalipsis? ¿Y será por eso que él sabía muchas cosas? De locos, hermanos. Entonces, ahora son estos 10 reyes los que gobiernan en Europa. Ya no son las 7 cabezas de la bestia. Ahora son los 10 reyes. Es decir, el Papa de Roma, si quería gobernar, tenía que ser parte de esos 10 reyes, que son los 10 cuernos de la bestia, donde ahora reposan las coronas o diademas, porque el poder político ahora estaba ahí. Y si el Pontifex Maximus quería seguir siendo rey, tenía que ser parte de uno de esos reyes. Y él no era parte de esos reyes, él era parte de las 7 cabezas de la bestia. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? El Papa de Roma busca, a través de una alianza con el rey Clovis, derrotar a esas 3 tribus que se le oponían a su doctrina trinitaria. Y como ya vimos, esto fue algo que también profetizó al pie de la letra el profeta Daniel en el capítulo 7, versículos 7 al 8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces, este Pontifex Maximus, con su astucia, se dio cuenta: un momento, no tengo poder regional. Yo era rey del Imperio Romano pagano, pero el Imperio Romano colapsó. Necesito ser rey de una región para de esa forma gobernar junto con los 10 cuernos de la bestia. Entonces es ahí cuando el profeta Daniel ve surgir a un pequeño cuerno. Es un pequeño poder ínfimo y que tenía una boca bastante grande, que hablaba grandes cosas. Indudablemente es el Papa de Roma, es el único ser en la historia del mundo que se cree Dios en la tierra, que se autodeclara Santo Padre y al mismo tiempo vicario de Cristo. Plop. Ni el Islam, ni el vudú, ni la brujería, ni el paganismo,
ni el budismo se atrevió a tanto, hermanos. Es de locos. Entonces, en efecto, el Papa de Roma logró derrotar a través de su alianza con el rey Clovis a las 3 tribus bárbaras que tenían la doctrina del Padre y el Hijo. Hoy en día el nombre bárbaro es asociado con algo malo, y así es la cosa. Los que ganan las guerras son los que escriben la historia, y ahora el bárbaro es malo. Es un título que describe a alguien ordinario, vasto, como una persona sin modales. Resulta que si existieran hoy en día serían como los alemanes o los españoles o los franceses, ¿verdad, hermanos? Tremendo. Entonces, recordemos que luego de que el Pontifex Maximus derrota a estas 3 tribus, entonces el emperador Justiniano, además de todo, lo declara líder absoluto del cristianismo a través de su código justiniano, y además decide que la Trinidad sería la deidad oficial de Europa, y todas las personas de ahí en adelante tenían que hacerle una oración a la Trinidad. Aquel que no la hiciera, le quitarían los postes de su casa y derribarían su casa y lo enviarían a la cárcel. Todo eso por decreto de Estado. Lo que siguió luego fue que el Papa de Roma terminó apoderándose de Roma. Por eso lo llamamos Papa de Roma, en lo que se conoció como los Estados Pontificios, en donde Roma pasó a ser como la región del Papa, sin que él nunca fuera dueño de esa región o rey de esa región, pues él se apropió de Roma, como ya lo vimos, con el intento de poder hacerse pasar como rey de una de esas 10 tribus europeas que tenían ahora sus coronas sobre los cuernos. Entonces ahora el Papa ya no era solamente la cabeza del Sacro Imperio Romano, ahora también era rey con los 10 cuernos de la bestia. Es decir, que este pequeño cuerno que salió de los 10 cuernos que estaban en las 7 cabezas de la bestia de Apocalipsis 13, ahora obtenía el control absoluto de Roma y de Europa y luego del mundo, porque además los otros 10 reyes le dan el poder para que él gobierne por 1 hora juntamente con ellos. Y entonces esto estaba también profetizado por el apóstol Juan de una manera contundente. Leamos en Apocalipsis 17, versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Como ya vimos, cuando el Papa de Roma bautiza al rey Clovis, en ese momento recibe reino, porque entonces es declarado rey de Francia, y luego asimismo le pasa a los otros reyes. Lo vemos, hermanos. Entonces desde ahí empieza a gobernar el Pontifex Maximus o el Anticristo o la bestia con los 10 cuernos. Leamos en Apocalipsis 17, versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Hermanos, esto además está a plena vista. Yo creo que la historia lo comprueba de una manera contundente de cómo el Papa de Roma ha recibido el poder y autoridad de todos los reyes de Europa. Es decir, hay fotos que les he mostrado ya de cómo los reyes de España se arrodillan ante el Papa de Roma, y básicamente todos los reyes se arrodillan ante el Papa, queriendo mostrar públicamente que le han entregado su poder y su autoridad al Pontifex Maximus, que es el 8º rey. Entonces, hermanos, nosotros vemos que desde cierto punto de vista la bestia es el Sacro Imperio Romano, porque es esta estructura política conformada por estas 7 cabezas de la bestia con sus 10 cuernos, pero más concretamente la bestia es el Pontifex Maximus, no el Sacro Imperio Romano, porque es el Pontifex Maximus quien recibe la autoridad de los reyes y quien ejerce el poder religioso, político y militar
en el Imperio Romano Católico, que hoy en día es Europa. Entonces todo concuerda, hermanos. Todo concuerda con lo que dice el apóstol Juan cuando habla de estos reyes o cuernos que le entregan su poder y autoridad al Papa de Roma. Es lo que hemos visto en la historia reciente de este mundo y aún hoy en día lo seguimos viendo. Y aunque muchas personas se despisten con esta estructura política, si hablamos nosotros del Sacro Imperio Romano, uno dice, ¿dónde está? Porque yo veo que estas naciones son independientes. Francia hace una cosa, Alemania hace otra, Inglaterra hace otra y a veces están en guerra entre ellas. Y uno pensaría que si el Sacro Imperio Romano aún existiera, pues debería haber un absoluto acuerdo entre todos estos países. Pero nosotros tenemos que entender que ya no existen los césares o emperadores como un líder absoluto dando órdenes sobre un imperio. Es algo que ya no existe. Era lo que existía en el Imperio Romano pagano. Y eso existía cuando las coronas estaban sobre las cabezas de la bestia. Pero ahora las coronas están sobre los cuernos. Y eso quiere decir que cada rey o cada cuerno de cada nación de Europa pues tiene de alguna manera cierta autonomía como país, como es el caso de lo que hemos visto con Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Inglaterra. A uno le pareciera, y es que en efecto en muchos casos es así, cada país opera independientemente, hasta cierto punto lo hacen, pero no podemos olvidar la profecía que ahora se nos revela, que estos 10 reyes gobiernan junto con la bestia y que le entregan su poder y autoridad al anticristo, que es el Papa de Roma, y que esta es la estructura política que existe, que está escondida y que nosotros la conocemos porque nos la revela el Apocalipsis, aunque además es lo que hemos visto, pero como el ser humano tiende a engañarse a pesar de que ve las cosas, el Apocalipsis está ahí para revelarnos que en efecto los reyes de Europa le han entregado su gran poder y autoridad a la bestia que es el Papa de Roma. Pues no hay duda de eso, es algo histórico. Entonces ahí está el meollo del asunto. Muchas personas quisieran ver al Papa de Roma dando órdenes como cierto dictador para creer que es el anticristo, sin entender que así no está conformada la estructura política. La realidad es que el Papa de Roma gobierna tras bambalinas, mientras estas naciones pareciera que operaran independientemente. Pero esto también nos revela el por qué el catolicismo o el pseudo-cristianismo tiene que ser defendido por los reyes de Europa a sangre y fuego, porque básicamente eso es parte de su estructura política. Ellos le han entregado al Papa de Roma su poder y autoridad y ellos esperan que a cambio de eso el Papa de Roma les proteja sus títulos nobiliarios. Entonces, por eso es que los reyes de la tierra tienen que defender la religión católica o cristiana de toda forma y manera. Asimismo, muchas personas piensan que el anticristo es una persona, porque la Biblia dice que tiene número de hombre, es el 666 y es número de hombre. Pues en efecto el anticristo es un hombre, pero no es una persona, ¿ok? El anticristo es una institución. La palabra Pontifex Maximus nos revela un cargo político. Entonces aquí está otro error muy frecuente en el cristianismo, porque es la mentira que esparcen los falsos profetas evangélicos, en donde esperan o le hacen creer a las personas que deben esperar a un líder carismático estilo Hitler que venga a imponerse, que sea como alguien joven o algo así. Entonces no entienden que el anticristo es un cargo político. Ese cargo político es el Papa de Roma. Entonces cuando estas personas ven al Papa de Roma ancianito, lo ven débil, enfermito, entonces no pueden creer que el Papa de Roma sea el anticristo. Cuando lo ven caminando por las calles en su papamóvil y la gente feliz saludándolo, no pueden creer que ese sea el anticristo, porque ven a un hombre
y no ven al cargo político, ¿ok? Y ahí es donde está el engaño. El Pontifex Maximus es un poder político que cada día toma más fuerza. Nosotros cada vez que veamos decretos religiosos que empiezan a pasarse, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero, debemos saber que el poder del Pontifex Maximus se hace cada vez más fuerte. Aunque veamos al hombre, a Bergoglio, lo veamos cada vez más debilucho, más enfermizo, más anciano, más debilitado, pero ese es el ser humano, ¿ok? Claro que Bergoglio se va a morir, y si se muere viene otro papa, porque el asunto no es sobre el ser humano, es sobre el cargo político. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Hermanos, entonces en el fin de los tiempos aparece otro imperio. Aparte de este sacro imperio romano, ahora resurge Estados Unidos. Esta bestia quiere formar una teocracia, ahora conformada por una iglesia evangélica en apostasía, que pretende dictarle al ser humano órdenes para que adore al Pontifex Maximus. Entonces, en este caso, nosotros vemos un error terrible, porque cuando se habla del falso profeta, la gente busca a un individuo en particular, porque no dice falsos profetas, dice falso profeta. Pero no entienden que el falso profeta es una institución, no es un ser humano. Claro que está conformada por hombres, pero no es un ser humano específico, sino que es una institución. Entonces este falso profeta es un poder religioso cristiano en apostasía, que aunque no tiene líder, opera bajo las órdenes del Pontifex Maximus. Y este falso profeta hace que se forme en Estados Unidos una teocracia. Es esta bestia de 2 cuernos, donde un cuerno nos representa a una iglesia sin líder, es decir, que no hay un individuo específico que esté dando órdenes, aunque la iglesia siga las órdenes del Pontifex Maximus. Y nos representa a un gobierno sin César o emperador, porque pareciera que es un país democrático, pero también vemos que tras bambalinas es un país que recibe órdenes desde Europa. Entonces vemos que Estados Unidos pareciera tener una estructura política cristiana, lo que dice la profecía, que habla como cordero, pareciera ser una nación cristiana, pero es una nación que tras bambalinas es un dragón, porque aunque tiene una iglesia sin líder, esa iglesia toma todas las órdenes del Pontifex Maximus para hacer todo lo que le diga el Papa de Roma. Entonces, es de esta manera que la iglesia evangélica pretende inducir al Estado para que obligue a las personas a adorar al Pontifex Maximus, a la bestia, hermanos. Entonces, esta bestia es el anticristo, es un poder que se hace pasar por Cristo, el Papa de Roma, quien se hace llamar vicario de Cristo. Entonces él quiere ser adorado. Y es cuando Estados Unidos empieza a pasar leyes religiosas que buscan que las personas obedezcan los dogmas religiosos del Papa. Es algo como lo que ya vimos en el 2020, cuando se impuso a nivel global el decreto Consalvi, emitido en 1820 por el Papa Pío IX. No olvidemos que Donald Trump decretó la operación Warp Speed, donde todo el mundo debía obedecer el decreto Consalvi. Y ahora lo que seguía era eso, que se pasara un decreto o ley de Estado en donde se le obligue a las personas a rezarle a la Trinidad. Pero además, como también ya lo habíamos dicho, hermanos, van a haber unas ciudades donde esto va a ser más fuerte, en otras más débiles. Esto ya no va a ocurrir a nivel
federal o a nivel de país, va a ocurrir a nivel regional, ¿ok? Entonces, hermanos, la historia se repite al pie de la letra. Nosotros vemos que el Imperio Romano colapsó debido a su idolatría, inmoralidad y fanatismo religioso. Y para solucionar ese problema, entonces se unió la Iglesia y el Estado. Y resulta que eso vino a ser peor que la enfermedad, porque tomaron al cristianismo y lo usurparon y lo mezclaron con el paganismo romano. Las deidades romanas fueron renombradas y rebautizadas con nombres bíblicos cristianos. A Prometeo le pusieron Jesús. No olvides que Prometeo siempre aparecía con los rayos del sol en su cabeza. Y asimismo, siempre vas a ver en el cristianismo a imágenes de Jesús con rayos del sol en su cabeza. De igual forma, a la diosa Diana le pusieron Virgen María, a la Trinidad le pusieron Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el remedio salió peor que la enfermedad. El Sacro Imperio Romano terminó colapsando en el año 1798, repitiendo la historia del Imperio Romano pagano. Entonces, en ese momento la bestia recibe una herida como de muerto, tal y como lo profetiza el apóstol Juan en Apocalipsis 13, versículo 3. Y vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, volviendo al tema de las 7 cabezas de la bestia, que son 7 reyes, pues ya el apóstol Juan había dicho que para el año 95 ya habían caído 5 reyes. Es decir, que por descarte ya tenemos que sacar a esos 5 reyes para saber cuál de las cabezas fue la que sufrió la herida mortal. Pues no pueden ser los 5 reyes, porque ya 5 han caído. Entonces es bastante obvio que no podemos tomar a esos 5 reyes para decidir si ellos recibieron la herida mortal. Luego sigue el 6º rey, que era el que gobernaba durante el tiempo que estuvo el apóstol Juan en la isla de Patmos, que era el César o el emperador. Pero también sabemos que esa institución colapsó en el año 476 después de Cristo, donde pierde por completo su poder político. Entonces ese poder tampoco pudiera recibir en un futuro una herida mortal. ¿Verdad, hermanos? Es decir, que ya nos queda solamente una cabeza y no hay más. La única cabeza que queda es el Pontifex Maximus, quien es ese 8º rey, que es el mismo 7º rey, y que sí tenía poder político cuando ocurrió la Revolución Francesa, porque ya vimos que el emperador Justiniano le dio poder político en el año 538. Entonces la profecía se nos dice que estaría hollando y pisoteando a los santos de Dios por 42 meses, que son 1260 días proféticos. Si tú le sumas 1260 días a el año 538, eso te lleva al año 1798, que es cuando esta bestia, que es el Pontifex Maximus, recibe una herida mortal. Plop. Entonces, en el fin de los tiempos, dice Apocalipsis 13, que el Pontifex Maximus o Papa de Roma sana su herida mortal, es decir, recupera su poder político y empieza de nuevo a perseguir y a hollar a los santos de Dios. ¿Verdad, hermanos? Es de locos. Leamos en el versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces queda bastante claro, hermanos, que Estados Unidos va a obligar al mundo entero a adorar al Pontifex Maximus. Como ya sabemos, esta adoración ocurre cuando se imponen las leyes religiosas que tienen apariencia de cristianas, pero cuyo fin no es adorar a Dios, sino que es adorar al Papa de Roma, porque se obliga a las personas a obedecer sus dogmas. Es lo que estamos viendo con este decreto religioso en Alabama. Esto nos revela que la herida como de muerto que recibió el Pontifex Maximus empieza a ser sanada, aunque ya ese proceso viene ocurriendo desde el 2020. Pero vemos que
de alguna manera eso quedó como enfriado, pero ahora esto resurge nuevamente. Ya vemos qué es lo que pasa con esas escuelas que se rehúsen a adorar a la Trinidad en sus atrios, pues van a recibir una mordida de la bestia, del Pontifex Maximus, les van a quitar el financiamiento y hasta ahí llegó la escuela. Lo vemos, hermanos. Entonces el Papa de Roma empieza a sanar su herida porque ahora tiene un poder judicial. Este poder de pasar decretos de condena. Es decir, que de nuevo estamos ante la ley canónica, de nuevo estamos ante el derecho canónico y de nuevo la Iglesia Católica tiene poder para enviar a la cárcel, para multar, para enviar a la guillotina a todo aquel que no obedezca sus dogmas. Por eso vemos que el anticristo es indudablemente, hermanos, el Papa de Roma. No hay vuelta de hoja, hermanos. Así que, bueno, yo creo que en este caso, esta profecía ahora sí está analizada perfecta y correctamente. En el pasado ese análisis todavía tenía como unas pequeñas cascaritas ahí que no estaban solucionadas, pero en este video lo hemos solucionado por completo. De nuevo tenemos la confianza de que el Padre Eterno nos muestra a nosotros, como la iglesia o el ministerio de Cusatón Aritmon, la verdad. Tú puedes buscar esta prédica por todas partes en YouTube. Puedes recorrer las 4 esquinas de la tierra. Puedes ir de un lado a otro. No vas a encontrar a nadie, hermanos, a nadie que explique esto como Cusatón Aritmon te lo explica. Y no lo digo esto como para enorgullecerme porque ya ves que mi rostro no aparece en el video, sino que lo digo para que nosotros tengamos confianza y nos esforcemos en guardar los mandamientos de Dios, porque podemos ver el amor de Dios derramado sobre nosotros. Porque no es a las grandes iglesias a las que les ha llegado esta luz, sino que es a este pequeñísimo ministerio al que le ha llegado esta luz. Y esto me recuerda a aquellos pastores que estaban velando sobre sus rebaños y de repente un ángel alumbró sus caminos. Así que nosotros sabemos que un ángel nos está iluminando y nos da esta revelación, hermanos, porque todo esto es para la gloria del Padre y del Hijo. Sobre todo cuando podemos ver claramente que nadie más ha sido capaz de revelar esta profecía. Porque otros se habían referido al tema del exarcado de Ravenna. Y sin embargo quedaba la duda, un momento. El exarcado de Ravenna, algunos dicen que existió en el año 700 después de Cristo. Y esto no coincide. Entonces había un detallito ahí. En este caso ahora tenemos la absoluta certeza de que la profecía está analizada correctamente. Esta bestia que era, no es y será, y los 5 reyes que ya fueron, uno es, y el 7º durará breve tiempo, y el 8º irá a perdición, es totalmente explicada y descifrada por Cusatón Aritmon. Ahora nosotros la entendemos en su contexto correcto, porque aunque la bestia puede ser vista como un imperio, es realmente su líder quien representa ese imperio. En este caso, hermanos, esa bestia es el anticristo, es el Papa de Roma, y es él quien lidera el poder mundano, es él el que tiene a este mundo bajo su poder. Y si nosotros vamos al principio del video, tenemos que recordar el primer versículo que era lo que decía, hermanos. Así que es indudable. Entonces, hermanos, cada semana avanzamos más hacia el fin. La segunda venida de Jesús está a las puertas, es indudable, aunque de todas formas nosotros quisiéramos que esto durara un poquito de tiempo más y esperamos y oramos para que así sea, pero definitivamente esto avanza. Y además de todo, no dudemos que de aquí en adelante el nombre del juego es distracción. El demonio va a tratar de distraerte de muchas formas y maneras, no solo a ti, sino a los moradores de la tierra que están engañados
y va a tratar de mantener su atención en otros eventos y no en estos decretos religiosos, y va a tratar de que otros eventos sean tan abrumadores que estos decretos religiosos le van a parecer a las personas como un pequeño paseo en el parque, como una bobada, porque el demonio va a causar todo tipo de desastres, accidentes aéreos, crisis económica, revolución, guerra, hambruna. Es decir, todo lo que este ser pueda sacar de su arsenal malévolo lo va a sacar para tratar de que las personas no se enfoquen en estos decretos religiosos y no se den cuenta que esto está avanzando y que se está formando en Estados Unidos una teocracia que va a llevar a las personas a recibir el número, el nombre y la marca de la bestia de forma innegable, hermanos. Es así. Entonces, al mismo tiempo vemos cómo avanza el dinero electrónico y digital. Cada día es una cosa de locos, así como también avanza este tema de poner cámaras en todas partes de la ciudad y la identificación biométrica, como lo estamos viendo en El Salvador, donde ahora cualquiera que quiera tener un teléfono celular tiene que pasar por una identificación biométrica. Es algo que se viene para todo el mundo. Lo vimos también en México, hermanos. Y alguien podrá decir, bueno, Ecusatón, pero esto es opcional. Si quieres lo haces, si quieres no. Pues ya vemos que así era el bozal en los tiempos de la pestilencia 19. Era opcional y luego resultó obligatorio. Y así viene esto, hermanos. Es lo mismo que viene. Todo va a empezar de una manera opcional, de una manera sencilla, tranquila. Puedes seguir con tu vida si no quieres hacer la información biométrica, es opcional. Pero cuando la mayoría de personas lo haya hecho, van a decir, ¿sabes qué? Solo pocos no lo han hecho. Y aquí la mayoría es la que manda y punto. Y tú tienes que hacerlo y si no lo haces, quedas por fuera del sistema. Plop, hermanos, es de locos. Entonces, hermanos, no olvidemos también que ya habíamos advertido cómo Roma ha sacado aplicaciones de celular para hacer oraciones, ¿verdad? Es de locos. Entonces tú abres la aplicación, grabas tu oración a la deidad trinitaria, le das clic en enviar y entonces la aplicación te felicita porque has cumplido con tu deber de orarle a la Trinidad. Plop. Entonces, ¿qué pasa, hermanos, cuando hoy en día están obligando a un colegio a hacerle oraciones a la Trinidad por decreto de Estado? ¿Por qué no podrían entonces obligar a cada persona a bajar una aplicación de celular y hacerle una oración a la Trinidad a través de esa aplicación? No te olvides que así ocurrió durante el tiempo de la pestilencia 19. Si querías salir de tu casa, tenías que pedir permiso a través de una aplicación. Si no pedías el permiso, en la calle te paraba un policía y te pedía el código QR y si no lo tenías, pues te ibas preso. Entonces lo vemos, hermanos. En realidad ellos tienen el sistema para que esto se desate de una vez y por todas, pero vemos a Jesús reteniendo los 4 vientos de destrucción. Es de locos, hermanos, pero ya sabemos cómo se van a dar estas cosas, porque es indudable. Creo que fue uno de los primeros videos que hice, cuando les explicaba que el tema del chip realmente no iba a tener ningún tipo de importancia en la imposición de la marca de la bestia, que se usarían cámaras de identificación biométrica. Y es lo que estamos viendo, hermanos, así tal cual. Se están desplegando cámaras por todas partes de las ciudades, inclusive en colegios, universidades, bibliotecas y en todas partes. Y te están identificando biométricamente aún sin tu permiso. Inclusive cuando estás mirando el celular, te están tomando una foto y están grabando tu rostro y están identificando tu rostro. Hermanos, y esto avanza. Es una teocracia moralmente inmoral que avanza de una manera impresionante. Y pronto, cuando todas las personas estén
pensando que han logrado la paz y la prosperidad en sus ciudades inteligentes de 15 minutos, donde todos están siendo identificados en cada momento. En ese momento viene la trampa final y todas las personas tienen que tomar su decisión de adorar, sea al Papa de Roma o sea a Dios en espíritu y en verdad. Y es la decisión final, y es en ese momento cuando este mundo llega a su fin, cuando ya no hay ningún ser humano en este mundo que no haya tomado su decisión final. Y nos acercamos a ese momento, porque ya el 70% de las personas tiene el 666. Es decir, que no queda mucha gente, hermanos, por tomar su decisión final. Es de locos, hermanos. Así que hay que empezar realmente a percibirse, a arrepentirse, antes de que esto nos tome por sorpresa, hermanos. Les mando un abrazo y un saludazo. Hasta pronto, hermanos.